Perdonad que os interrumpa de vuestra vida normal. Aquí estamos en Film in Cineforum para, una vez más, hablar de una peli de nuestra plataforma favorita. Y la peli de la que vamos a hablar hoy es una película necesaria. Viene a ser una especie de vuelta de tuerca muy vuelta de tuerca, lo que voy a decir muy sui generis, del Club de los Poetas Muertos o de estos profesores inspiradores, profesoras inspiradoras, mentes peligrosas. eh, Porque la película es radical, la película mexicana, y vamos a hablar de ella. Voy a hacer unos pequeños apuntes y ya empezamos con el Cineforum con todos nuestros amigos. Entonces, empezamos. La película Radical, dirigida por Christopher Zaya y estrenada en 2023, es una conmovedora obra cinematográfica basada en hechos reales que explora el poder transformador de la educación en un entorno adverso, protagonizada por Eugenio Derbez, que Eugenio Derbez, porque en México es hiper mega conocido, porque viene a ser una especie del Dani Rovira allí. Un cómico, salieron un montón de cosas en la tele y tal, y que ahora está haciendo cine. Siempre ha hecho cine cómico romántico, y ahora pues ya está dándole a otras historias. La película se centra en la historia de Sergio Juárez Correa, un maestro que adopta métodos de enseñanza poco convencionales para inspirar a sus alumnos en una escuela primaria en Matamoros, México. La película se desarrolla en una ciudad fronteriza mexicana, marcada por su carácter de frontera, por la violencia, la corrupción y el abandono. La escuela primaria José Urbina López, donde enseña Sergio, enfrenta uno de los peores desempeños académicos del país. Instalaciones deterioradas, recursos limitados, así que los estudiantes y maestros pasan sus días en este centro donde se imparte un sistema educativo, que es el del país, que prioriza las pruebas estandarizadas sobre el aprendizaje genuino. Sergio, interpretado por Derbez, llega a esta escuela con una visión diferente y decide implementar un enfoque educativo innovador. En lugar de seguir el método tradicional, anima a sus alumnos a pensar de manera creativa, a abordar los problemas desde nuevas perspectivas. Este enfoque no solo busca mejorar los resultados académicos, sino también desbloquear el potencial y la curiosidad innata de los estudiantes. La película destaca la evolución de Sergio como educador y mentor. Al principio enfrenta resistencia tanto de los estudiantes como de sus colegas. Bueno, en la película hay un momento que él está hablando con el director, la primera vez que se hablan, el director está leyendo, bueno, dice que viene a decir que qué está haciendo con los alumnos, está leyendo un periódico cuyo titular es, o cuyo nombre es El Bárbaro, y que un poco define un poquito ese director que luego obviamente tiene un camino del héroe súper interesante. La transformación de los estudiantes es un testimonio del impacto positivo que un maestro comprometido puede tener en sus vidas. Pues también en el Cineforum podemos hablar si hemos tenido o no ese maestro, esa maestra que nos ha cambiado un poquito la forma de ver las cosas y que nos ha hecho amar algo en la vida, ¿no? Amar las matemáticas o amar la literatura o amar el cine. Uno de los temas centrales de Radical es la importancia de la educación como herramienta de cambio social. En un entorno donde la violencia y la pobreza parecen ser la norma, la película muestra cómo la educación puede ofrecer una vía de escape y una oportunidad para un futuro mejor. El Sergio no solo enseña matemáticas y ciencias, sino que también inculca valores de confianza, creatividad y pensamiento crítico en sus alumnos. Radical ha sido elogiada por la crítica por su enfoque emotivo, su mensaje inspirador. La actuación de Eugenio Derbez ha sido particularmente destacada, mostrando una faceta más seria y dramática en comparación con sus roles anteriores. Eso, ya os digo, desde el 93, un cómico, además cómico de televisión. La película ha sido descrita como una historia real e inspiradora que logra emocionar sin caer en el sentimentalismo excesivo. Se estrenó en Sundance, donde ganó el premio de favorita del público, lo que refleja su capacidad para resonar en un público más amplio, o sea, que no se queda solo en la sociedad de México. Además, ha recibido varias nominaciones en festivales de cine, consolidando su posición como una de las películas más destacadas del año. Vamos con los contextos, el contexto de la película. La película se sitúa en Matamoros, perdón, ciudad fronteriza en México, conocida por su proximidad a Texas y su papel en el comercio entre Estados Unidos y México. Pero Matamoros también es tristemente célebre por la violencia relacionada con los carteles de la droga, con los cárteles de la droga, tiene un signo de horticultura, los cárteles de la droga, la pobreza y la corrupción política. Este entorno adverso
crea un escenario donde las oportunidades educativas y económicas son extremadamente limitadas, afectando profundamente a la juventud local. Lo vemos en la niña, que es realmente la protagonista de la película, que es Paloma, que, que su padre, pues obviamente esa pobreza hace que no tengan salida. Y al final sí que la tiene, claro. Contexto político, en términos políticos, la película refleja la lucha constante contra la corrupción y la ineficacia del sistema educativo mexicano. Las escuelas en áreas marginadas, como la primaria José Urbina López, donde se desarrolla la historia, suelen estar desatendidas, con recursos insuficientes y un enfoque en pruebas estandarizadas que no fomentan el pensamiento crítico ni la creatividad. La película critica este sistema y muestra cómo un enfoque educativo innovador puede hacer una diferencia significativa. Y obviamente eh, no puede ser el mismo enfoque para un barrio con una circunstancia social que para otro con una circunstancia social diferente. Radical destaca la importancia de la educación como herramienta de cambio social en un entorno donde la violencia y la pobreza son omnipresentes. La película muestra cómo la educación puede ofrecer una vía de escape y una oportunidad para un futuro mejor. La película también resuena con temas contemporáneos como la desigualdad educativa, lo que acabo de comentar, y la necesidad de reformas en los sistemas educativos globales. Reformas que, por ejemplo, aquí en España llegan con diferentes reformas del sistema educativo donde le han cambiado el nombre 40.000 veces, pero parece que nunca se asienta nada. Parece que siempre estamos esperando el próximo cambio y no sé si eso tampoco es bueno o no. Al mostrar la realidad de una comunidad afectada por la violencia y la pobreza, Radical invita a los espectadores a reflexionar sobre las condiciones que enfrentan muchos estudiantes en todo el mundo y la importancia de apoyar a los educadores que buscan hacer una diferencia. No solo una película sobre educación, sino una reflexión profunda sobre los desafíos sociales y políticos que enfrentan muchas comunidades. A través de la historia de Sergio y sus alumnos, la película ofrece una visión esperanzadora y un llamado a la acción para mejorar las condiciones educativas y sociales de todo el mundo. Me vais a permitir que cuente una pequeña historia, de las historias que contaba cuando contaba cuentos, cuando era más cuentacuentos, antes que, o sea, ahora soy ya titiritero, pero antes era cuentacuentos. Contaba una historia que le escuché a un cantautor argentino que residía en España, se llama Rafael Amor, que hablaba de González, que acababa de entrar en el gobierno. Y estaba allí, en el despacho, era el secretario del alcalde que gobernaba en ese momento, y en eso estaba ahí tomando notas y llega el maestro del pueblo, el director de la escuela, y le dice, mire, que resulta que tenemos el aula, que hace mucho frío y no tenemos techo, y a ver si nos podían poner un techo, y también si nos podían dar pues mesas, porque los niños están en el suelo, encorvados, allí. Incluso algún lápiz que otro, porque los niños se desgastan las uñas de tanto escribir con el papel con las uñas. Y, y incluso una fuentecita de agua, porque a veces los niños se deshidratan. Y, y el alcalde dice, bueno, bueno, lo hablaremos, lo hablaremos. Coge el papel donde estaban todas las demandas y enseguida marca, denegado. Claro, González, lo había llamado González, ¿no? Creo que sí. Pues ya le cambió el nombre al protagonista. González estaba, pues, es que qué pena, qué lástima, pero bueno, será que no tenemos presupuesto y no puede ser. Y nada, a la media hora llega el funcionario de prisiones, el director de las prisiones, y dice, ay, señor alcalde, mire, que me gustaría cambiar el jacuzzi porque de las cárceles, porque tiene unos agujeritos y pierde un poquitín de agua y yo creo que van a estar mucho más cómodos los presos. Y las televisiones, en vez de ser de 50 pulgadas, se pueden ser de 75 pulgadas. Y, y el aire acondicionado, que a veces no coge los 22 grados. Entonces, si se pueden hacer todas esas reformas, coge el papel, ¡pam! Aceptado. ¿Qué pasa? Que González, ya cuando se va el director de las prisiones, le dice, pero señor alcalde, vamos a ver, si no tenemos presupuesto, y resulta que sí que tenemos presupuesto, hemos visto que en el colegio necesitan cosas urgentes y no se lo hemos dado. En cambio, en la cárcel, eh, eh, enseguida ha aceptado todo y son cosas que no necesitan y son solo para que vivan mejor. Pero usted eso, ¿por qué lo hace? Dice, ay, González, ¿acaso piensa volver usted al colegio?
Pues eso, así es como piensan los políticos, que piensan más en volver a la cárcel y prefieren dejársela bien apañadita. Bueno, después de este cuentecito, no os podéis quejar, cuentecito y todo, pues podemos empezar ya nuestro cineforo. Así que, amigos, amigas, quien quiera empezar con la peli, adelante. Pues venga, vamos, Marta. A ver, bueno, para empezar creo que no me veis muy bien. Bueno, más o Bueno, menos. como si Me estuvieras en intuís. la cárcel casi. Me intuís. Bueno, pues yo acabé de ver la película hace como media hora más o menos. Entonces, no he buscado nada en internet, no sé cómo ha cogido el público esta película más allá de lo que tú has dicho, ¿no? De ese premio del público en Sundance. Y tampoco sé ni críticas, ni opiniones, ni absolutamente nada, ¿no? Eh, pero sí te puedo contar el pozo que me ha dejado a mí, ¿no? El pozo emocional de la película. Cuando comenzó yo pensé que me iba a enfrentar a una historia que me recordaría un poco a Cafarnaún, una película que es muy, muy dura, ¿no? Y, y bueno, quizá me recordó eso la niña que se tiene que hacer cargo de sus hermanitos pequeños, ¿no? Tiene una madre que da a luz, pero la madre de los niños, la que ejerce de madre, es ella. Y según fue pasando la película, la verdad es que yo también me rompía la cabeza y a ver cómo resolvía esos problemas, ¿no? Que planteaba el profesor. Se entra muy bien, ¿no? En ese entusiasmo del profesor para que los niños aprendan. Y hay un momento que me llama mucho la atención, ¿no? Cuando dice, venga, os voy a dar a todos un 10 y nos vamos a dedicar a lo importante, ¿no? A aprender. Y a continuación hay una escena en la que a Nico le dicen los amigos de la banda esa, déjate del colegio, de la escuela, si tú quieres aprender de la vida, esto es lo que hay, ¿no? Y le pone un arma en las manos. Eh, es sin duda, una dicotomía muy grande, ¿no? En los conceptos que hay de aprender. Ahora que has un poco ubicado la ciudad y lo que sucede en esa sociedad, pues claro, se comprende. Entonces, bueno, para mí la película resultó ser menos explícita en cuanto a violencia y problemática social de lo que yo pensaba, aunque una persona se hace perfectamente una idea, por ejemplo, de lo que puede ser esa niña que vive al lado de un basurero con su padre. Eh, y si en cambio tiene un mensaje, quizá, o sea, se va desarrollando tan amable que al final hasta me pareció que el mensaje era como demasiado positivo. ¿No? Cuando termina la película, te cuentan que es una historia real y demás, y dices, caramba, es demasiado positivo, ¿no? Yo creo, porque realmente si en una ciudad tan dura, en un entorno tan desfavorable, eh, sacar adelante a esos críos me parece una labor titánica, titánica. Pero por otro lado, yo la enseñanza con la que me quedo porque a mí esta película me ha enseñado algo, es que da igual si solamente es preferible si puedes salvar a cuantos más niños mejor, por supuesto, pero incluso aunque no salves a ninguno, inténtalo, inténtalo y sé coherente con lo que tú de verdad piensas. Y me alegro un montón porque al final, o sea, al principio también me resultaba un poco increíble que el director respaldase a Sergio, al profesor, ¿no? Pero mm, incluso aunque tengas a tus compañeros en contra, dentro de lo que puedas, si tú crees que ese es el método auténtico, si va con tu coherencia, con tu honestidad, si no perjudicas a los niños, inténtalo. Y aunque no puedas ayudar a ninguno, inténtalo, porque quizá ahora no le ayudes, pero quizá haya una semilla, un pozo, que esa persona más adelante se le encienda y le sirva para ayudar a otra persona, aunque él no se haya podido salvar. Entonces, poner la semilla de los buenos valores y es importante, sobre todo la educación, la crítica que hace a la competitividad, a los exámenes, a ese modelo educativo. Ahora que contabas una anécdota, Emilio, me he acordado que justamente ayer me contaba un chico, pues, más o menos de nuestra edad, ¿no? Pues que hizo el bachiller, pues vamos a poner sobre los años 90. Él lo hizo en Suiza y allí aprendió judo y se sacó el cinturón marrón. Entonces, cuando vuelve a España, era un emigrante que retorna, va por el cinturón negro.
y no se lo sacó. Dice, claro, en Suiza las pruebas para otorgarte el cinturón, hoy en día no sé si están homologadas en todo el mundo, ¿no? Pero entonces no. Consistían en una demostración de las habilidades, del aprendizaje que tú habías hecho a lo largo del año. Incluso, digamos, había pruebas en solitario y pruebas en las que tú estabas con otro contrincante. Y dice, entonces lo disfrutabas, te centrabas, eh, eras tú como el que iba dominando la situación, el que había un elemento de disfrute. Y dijo, y cuando me vine a España para sacar el cinturón negro, era todo competición. Hoy te toca ir a León, mañana a Valladolid, pasado a Soria, ahora vas a los autonómicos. Y dice, era competir, competir, competir. Lo único importante era competir. No había ese, no me llevaba a casa esa sensación de haber aprendido y de haber disfrutado con lo que había aprendido. Entonces, que lo dejó, ¿no? Y al final yo creo que, bueno, en España lo demuestran los resultados a menudo, que el sistema educativo falla y que a veces no solamente transmitirles o sea, aprendizajes que están en un cuaderno o en un ordenador, sino enseñarles, como dice la metáfora, enseñarles a coger peces, enseñarles a pensar, a aprender y a partir de ahí que descubran cuál es su verdadera vocación y dejarnos también de frases típicas como ese juicio final al que yo llegué en la película, ¿no? De que no por tener un mal entorno estás ya condenado a un destino, que hay posibilidades, las hay. Y, y bueno, pues yo me quedo con esa lección, ¿no? Que incluso aunque casi no haya posibilidades, inténtalo, haz. Y, y bueno, pues hasta ahora es todo lo que, mi reflexión más inmediata después de ver la peli. Muy bien, muchas gracias. Yo la verdad es que admiro a los profesores y profesoras que consiguen motivar. O sea, creo que es mucho más importante motivar que enseñar. Es mucho más importante que luego tú llegues a casa y quieras seguir buscando y quieras seguir investigando sobre eso, es, a fin de cuentas, él no enseña, él no está enseñando nada, él está motivando, él se está metiendo ahí de que luego vayan a casa y digan, ostras, pues, ¿y qué pasa si tal? ¿Y qué pasa si cual? O si lo ponemos en los tiempos de hoy en día, que tú luego busques en internet, ostras, pues esto me interesa, voy a seguir buscando por aquí y por allá. Eso es lo que, no sé, un poquito lo que a mí me gustó mucho del personaje. Parece ser que el director y Eugenio Derbez, que es también productor de la película, vieron el artículo de una revista que se llama Wire o algo así, que salía Paloma, no me acuerdo del apellido, que es la niña que sale, que se hace el telescopio, Sí. que cuenta un poco su historia, ¿no? En ese artículo. Sí, y por cierto, la música es bellísima. Me he quedado Mm. súper enamorada y me parecen que además letras muy, 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 muy acertadas. Así que es una película para ver y también para escuchar. Muy bien, gracias. A ti. Vamos con Auro. Hola de nuevo. Hola. Bueno, yo hoy he escrito cosas porque me ha parecido eh, que había una conversación en concreto que era digna de ser repetida. Entonces, si me permitís, la voy a leer. Es una conversación entre el director y el profesor. Se inicia así, dice el director, el mundo ha cambiado, señor Juárez. Responde el profesor, nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. Nada. Desde la campana de la escuela hasta el uniforme. Cállense, fórmense, levanten la mano. Entrenamos para que sean engranajes, se refiere a los niños, que siguen funcionando, porque si la máquina nos mastica y nos escupe, es porque no obedecieron las reglas de nuestro jueguito. Pero resulta que estos niños saben que esta maquinaria es obsoleta. Se alejan y los perdemos. Yo creo que esto tiene tal importancia, para reflexionar tanto, y creo que en realidad es el meollo de la educación de hoy, ¿no? Que sí hay colegios que han avanzado, pero
en otros pues sigue el temario, el cuestionario, el examen, en fin, como para mucho que reflexionar sobre cada una de las frases que contiene este diálogo, ¿no? Y bueno, también he apuntado como temas que me parece que aporta el profesor, que es el primero, el despertar interés, que creo que es básico, ¿no? En pedagogía. Otro es enseñar a pensar. Un punto fuerte que siempre él destaca es que realmente dice cosas tan sabias, ¿no? Aprender de los errores y habla de sí mismo. Después, otro aspecto importante es qué son los conocimientos básicos. Pues, por ejemplo, en el momento que están hablando y que llega el inspector y están hablando de aborto y de preservativos y tal, pues realmente en esa sociedad es más que básico. Se está viendo a lo largo de la película, ¿no? Otro momento que me hace pensar que realmente el hombre iba muy bien encaminado cuando estaban sentados en plan relax, en plan meditación. Eso es necesario, enseñar a los niños, enseñar a las personas a parar, no estar siempre corriendo, pensando, circulando, o sea, el parar. La meditación es algo que existió siempre, pero ahora pues está muy de actualidad porque realmente como no paremos, como no meditemos, como no oremos, cada uno lo que entienda, ¿no? Pero por lo menos parar. Y esto es lo que está haciendo en un momento determinado y con, vamos, con mucho acierto. Bueno, una frase que estaba colgada, bueno, en un sitio crítico del colegio, que era honor y patria. Bueno, a mí eso me revuelve, lo digo directamente, porque son máximas que lo que hacen es, pues, tiranos, gente sin criterio, eh, bueno, autócratas, creo, ¿no? También, por otro lado, el padre de la chiquilla, que se llama Paloma Noyola, porque lo he apuntado, Emilio. Ujú. Me llamó la atención la reflexión que hacía sobre los pajaritos que le metía a los niños en la cabeza y cuál es su realidad, ¿no? Decía que ante una realidad que no tenía escapatoria. Y bueno, después se retracta y dice que efectivamente el creer en el potencial de esa niña por parte del profesor, pues hace que esa niña en su momento haya obtenido la mejor calificación de todo México, ¿no? O sea, la realidad nos está demostrando que dadme una palanca y moveré lo que haya que mover. Bueno, quiero decir que he visto tantas enseñanzas, tanto constructivo, sí que a veces parece un poquito edulcorada, ¿no? Pero bueno, tiene que ser así el desarrollo para, bueno, que el guión se mantenga y, bueno, pues podemos creer hasta donde que... Pero en esencia me ha parecido muy digna de ser expuesta en muchos ámbitos, educativos y no educativos realmente. Y termino con un pensamiento que no lo voy a recordar bien, pero creo que es una canción de Jorge Drexler. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. ¿Sabéis el, el estribillo este? Pues sí que es cierto, ¿no? Somos ciclos que ahí estamos recogiendo y dando y bueno, si tenemos unas buenas bases ya estamos afortunados por tener un, un suelo que nos protege, una familia que nos ampara y con todo la vida, pues fácil para nadie suele ser, pero bueno, el ejemplo que nos da este profesor de en una ciudad hostil, eh, porque además había hostilidad por todos los lados, ¿no? En la calle, por supuesto, corrupción y demás, pero es que en el hogar había aquella niña que tenía que cuidar a sus hermanos, una forma de tiranía bueno, que eso existe en muchos sitios, ¿no? Y, y bueno, me ha dejado un pozo como que es una película para recomendar en muchos ámbitos, como he dicho antes. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de que es una película así muy... Es que no me acuerdo cómo lo habéis comentado.
demasiado optimista, demasiado positiva, pero- porque realmente la película se carga al niño, o sea, Ya, se lo ya, carga, y como que ahí la realidad le pasa por encima, y sí. ahí ya, o sea, ahí de ahí no puede salir Ahí es el de esa golpe, realidad. sí, Y a la niña que cuida de los niños, se queda cuidando de los niños. sí, Ahí también le pasa por encima. O sea que realmente sí hay niños que, que lo consiguen, pero digamos que el estoy de acierto de la acuerdo. película también es que te enseña eh, la crudeza. O sea, a mí sí que me hubiera parecido muy Happy Flower que el otro se hubiera salvado y hubiera matado a los otros y tal, y la niña y todos. Pero no, no, aquí la realidad pasa por encima, ¿no? Sí, tiene Y un coste en vida, sí, sí, sí. en vida real y en vida de una niña. Y aparte que Es verdad. obviamente eh, tampoco puede hacer una película, ¿sabes? No deja de ser una especie de comedia, ¿no? Una comedia, no es comedia, bueno, sí que es comedia, una comedia dramática, pero claro, no puede tampoco ser muy heavy. No puede, porque claro, si no sería otra cosa, nos tiene que dejar, pues yo al final me emocioné y esas cosas que buscan las películas, que obviamente la realidad no es exactamente así, o intentan buscar tocarnos la patata, claro. Y eso ya tiene que haber sus golpes de efecto, sus golpes de guión y su retorcernos ahí un poquito. Pero bueno, muchas gracias, Auro. A vosotros. Vamos con Belén. Hola. Hola. Yo voy a centrarme en el título y Vale. he leído por ahí algunas cosas. Dice, radical es el símbolo de las raíces cuadradas que se estudian en sexto de primaria. Radical es el método de enseñanza del profesor de la escuela de Matamoros. Radical es la violencia de la localidad que habitan los personajes. Y radical y drástico será el cambio que provoque el maestro en las vidas de un grupo de niños. Buscando la palabra radical, una de las cosas que sale es lo de cambio radical. Em, y yo lo que me quería centrar es en el método. El método, se podría decir que el método que él usa es un método radical. Entonces, buscando la palabra radical en el diccionario, si es que lo encuentro ahora, es muy curioso porque empieza diciendo que radical es relativa a raíz y significa en su primera acepción fundamental, esencial, sustancial, básico, primordial. Pero va cambiando de significado. En el tercero habla de cambio, y en la cuarta acepción enseguida dice partidario de reformas extremas, extremista, fanático, revolucionario. Y en la quinta, extremoso, tajante, intransigente. Entonces me llama la atención cómo una palabra radical pasa de tener un significado muy positivo relativo a la raíz, relativo a lo que nos mantiene, por donde nos alimentamos, y que es fundamental y esencial hasta que se convierta en lo extremoso e intransigente. Entonces, el caso de este profesor y de todas las películas de profesores y de los profesores que intentan otros métodos, muchas veces son vistos con mucha prevención. En toda la película sospechan de los compañeros, el director, bueno, el de la consellería iba a decir. Entonces, eh, es decir, yo pregunto, entonces, ¿en qué consiste su método? Porque si te fijas, su método parece improvisación, él entra allí, es también romper el orden, entran y los bancos están por el suelo. Parece un método para perder el tiempo. Desde luego, la escuela no está pensada para que los pobres disfruten, está pensada más bien como una doma. Los otros compañeros dicen, tú desde el primer día, eso yo lo he oído en todos los institutos, hazte respetar, que sepan quién manda, quién tiene la razón, quién... eh, Entonces, ¿qué pasa? Y entonces yo digo, ¿por qué el método de este hombre?
para mí es ponerse, o sea, no centrarse en los conocimientos, sino centrarse en las personas. Evidentemente él es una persona formada que va a poder enseñar mucho a esos niños, pero si no conecta con ellos, si no se coloca a su altura, y ahí hablo de la palabra autoridad en el buen sentido de la palabra, es decir, cuando tú consideras una autoridad a una persona como Sócrates, por ejemplo, porque todos estos métodos tienen algo de socrático. Si lo recordáis, Sócrates decía que aprender era simplemente recordar. Es decir, reflexionar, ser capaz de plantearte tú el problema y buscar la respuesta. Sócrates hablaba de que, bueno, no me voy a enrollar con eso, que era el aprendizaje es hijo del amor y el amor siempre le falta algo. Es decir, si no sientes la carencia del saber, si el saber es una imposición, es algo dado, es algo que te tienes que meter, no hay esa. Entonces yo digo, ¿y por qué entonces se mantienen? Que es que nuestro sistema continúa con temarios, con el examen del PRISA, no, el PRISA no, no sé cómo se... Sí, sí, pero quizá el método Montessori, no es el que sale el que se sale un poco de esa Sí, norma. hay muchos métodos que se salen, pero lo que yo quiero decirte es, ¿por qué se mantienen esos métodos? Si sabemos que no, incluso hoy en día, es decir, porque antes el conocimiento era yo cuando empecé era una nena, era un libro, era un único libro y ahí estaba el conocimiento. Pero hoy en día es evidente. Pero Belén, ahí son métodos, perdona, que te corte. Son métodos que realmente, o sea, el método que tenemos hoy en día, que es el de toda la vida, o sea, que yo no creo que haya cambiado tanto, que es el de toda la vida, que es un método, al fin de cuentas, funciona. No quiero, no Yo te lo estoy voy a a decir, favor, claro, no estoy a favor ni en contra, es por meter el debate. te voy a decir Funciona para que la sociedad funcione, o sea, hay médicos, hay abogados, hay jueces, hay policías, y esto tira para adelante. O sea, no es un método desastroso. Digamos que es un método que cumple con los mínimos. No sé, ¿eh? yo voy a decir una Estoy cosa. pensando en voz Es decir, alta. todo eso que tú dices seguramente es verdad. No Pero sé, ¿eh? Yo yo lo que tampoco voy lo a digo muy decir es que convencido, sobre pero todo es un método eh, que superan los que tienen ventaja. Es ujú. decir, que consolida el estado de cosas, consolida las clases sociales. Y en esta película se ve perfectamente, no interesa que esas personas piensen. ¿Por qué? Porque se tienen que, si no, ¿de qué va a vivir el mundo de la droga? Es decir, tienen que tener personas de ese tipo que no tengan salida. ¿Quién va a recolectar la basura? Pues tiene que haber personas con tan pocas expectativas, con tan poca fe. Ese personaje que dice, es que yo no, me has devuelto la fe, creo en mí. La escuela te doma, te dice que eres un estúpido y sobre todo te dice que tu lugar es ese en el que estás. Entonces, yo mantengo que se mantiene este sistema porque este sistema, bueno, por ¿Qué le supuesto, interesa al mismo favorece a sistema? los que pueden tener clases particulares, pueden tener internet en casa, que a lo mejor es pero a lo mejor es la mayoría en este país, no digo que no, pero esas capas sociales que están condenadas es un método al que no tienen acceso. Y como no tienen, pero no tienen acceso no solo económico, sino que no tienen acceso de autoestima. Es decir, ellos no se creen capaces de poder estar ahí. La película Entonces, nos lleva un poquito también a Los Miserables. sí, un poco... bueno, entonces, lo que quiero decir, el método de este profesor, ¿qué es en realidad? Es devolver la dignidad de que todos los hombres somos, y mujeres somos racionales y somos capaces de aprender y todos tenemos capacidad de hacer algo en la vida. Y luego el otro, porque he dicho, fíjate que está la de la basura, está la de la droga, y fíjate qué oficios también cogidos. Sí, sí. Luego ya el tercero de los oficios, que a mí es el personaje que más me ha tocado, que además es la niña filósofa, Ujú. es la única que no llega al examen y el deber
que tiene es criar. Es Ujú. decir, me parece en ese sentido la película muy gráfica de lo que pasa, porque las capas sociales más bajas, esas niñas tienen acceso, es decir, esas maternidades no deseadas porque su madre va teniendo niños y esa, es decir, es la niña que se plantea el aborto. ¿Por qué se plantea el aborto? Una niña de esa edad, el aborto no parece que no tenga mucho sentido, es decir, ve como su madre tiene su vida limitada, pero es que ella tiene que cuidar de sus hermanos y al año siguiente, y ella no se examina. Entonces yo lo que a mí me parece es que esas pruebas que son iguales para todo el mundo, esos métodos que son, yo no digo que pienso que de alguna manera perpetúan el estado de cosas y que estos métodos que deberían ser radicales y deberían ser, ojalá se premiara a los mejores maestros, luego el tema de los maestros, están ahí los que han sido rebotados de todos los colegios, los que, es decir, los peores, no. Hagamos de los maestros a los mejores. Confiemos en esos métodos, dejémonos de pruebas a ver dónde llega cada uno. Ah, resulta que ahora el País Vasco resulta que es más listo que Andalucía y no vemos cuáles son las cosas que pasan. Y bueno, yo pienso que es el método de él, pues es el método socrático, es el método de no creerse la autoridad, porque además no solo eso, sino que el profesor tiene un punto de doma, de violencia. Es decir, Ujú. hay que mantenerlos callados. Y así se perpetúa el estatus. Muy bien. Buf. Eh, bueno, tú hablas de Sócrates y yo hablo de fútbol. Esa es la diferencia entre tú y yo. Entonces, resulta que el otro día estaba escuchando a un entrenador de fútbol que llegó a un equipo que estaba, vamos, de los últimos puestos. Y él dijo, no, no, si yo ahora, justamente ahora, es que tiene mucho que ver, ¿eh? Yo no voy a hablar, yo no tengo que cambiar la táctica, yo no voy a hablar de tácticas. Lo primero que tengo que hacer es subir la autoestima de esta gente. Lo primero, eso es lo primero. Que por mucho que cambie la táctica, su autoestima está por los suelos y eso es posiblemente lo primero que hace Sergio en esta película, que es escucharlos, que es la primera vez que los escuchan a los niños, y chocarles la mano, decirle que muy bien, que todo, que está muy bien, y ostras, qué buena idea has tenido, y eso es algo súper importante que se hace hoy en día, quizás se haga más, pero en mis tiempos no se hacía nada en el colegio. O sea, más bien era ponerte de burro delante, como tú bien has dicho, Belén. Entonces, creo que ahí también muestra esa radicalidad súper interesante. Es tratar a las personas con dignidad. Entonces las Sí. personas confían y pueden mostrar sus talentos, si no, no. Mm. Y voy el José Enrique ese, o como se diga, como el entrenador ese, es que no sé cómo se llama. No, 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 no es. No, 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 lo digo. no. Ah, ya, Luis Es que Enrique, el otro sí. día vi un ese que se enfadaba con la gente y chillaba y pegaba puñetazos y tal. Yo no tengo ni idea de fútbol, pero desde luego yo no desearía que fuera mi entrenador ni loca. Es Mm. decir, que no sé si tendrá resultados, no tengo ni idea. Pero si los tiene, pues vaya churro. Sí, pero luego si ves ese documental, ves que es un tío que pierde el tiempo, entre comillas, hablando con ellos uno a uno Ah, y bueno, claro. motivándolos, ¿sabes? Pero va que, claro, Subir sacan, gente de claro, en el anuncio ira sacan lo y peor, tal. Ah, claro. bueno, es que entonces no Bueno, tengo ni idea de eso. está Vale, perfecto. pues nada, Muy radical. bien, gracias, Belén. Vamos con Rosa. Iba a decir una de las personas más radicales de este tiempo, pero no, no, ¿verdad? Pero No me... era por darte paso de alguna forma. No se me ocurría cómo. Bueno, no sé si me definiría en primer término con ese adjetivo, ¿eh? Bueno, supongo que como Bueno, todo, para algunas cosas sí, otras no, y bueno, sí, sí. Además depende de la acepción, ¿eh? claro, Es verdad lo que ha dicho Belén, que la primera acepción es algo que viene de la raíz y de de la las... raíz, claro. Bueno, am, bueno, yo he aprovechado porque como ahora hacemos cada 15 días y a raíz de la encuesta que pusiste en Facebook, pues me he visto unas cuantas de las que propusisteis y así pues ya uno se pone en tema, que creo que ha estado muy bien poderlas ver. Y ¿Cuál viste? bueno, ¿Cuál viste?
he visto, bueno, el profesor Lazar, Mm, es igual, no diré lo que me pareció. Y luego la profesora de historia, ujú. que es algo, una historia parecida, pero en niños como de clase media, ¿no? Bueno, no sé si de clase media, pero no era una situación tan radical como esta de México, ¿vale? Y también es una historia real y también ganaron un premio colectivo y tal. Es una historia que ocurrió creo, en Canadá, creo, o en Francia, no sé. Y alguna más creo que vi. Bueno, la cuestión es que me dio tiempo a ver varias. Entonces, esta la vi hace días ya, ¿eh? Y bueno, claro, da un puntazo eso de que sea una historia real, porque yo también pensaba, como alguna compañera ha dicho, que a mí esto de ver sufrir a la infancia, pensaba que sería muchísimo peor, porque, claro, la situación que hay en una ciudad limítrofe en México, pues es terrorífica, ¿no? Y no fue tanto como yo me imaginé, ¿no? La, lo que yo quería comentar como de que a mí se me quedó así, me llegó mucho, me dio mucho que pensar. Bueno, yo también es que me da por pensar, también es cierto. Cuando hago una tortilla, cuando barro, todo eso pienso, ¿no? Total. Que era por decir que yo no sé, yo no soy del área del área de enseñamiento, bueno, de la, Educación. ¿no? De pedagogía ni tal, no sé. Pero bueno, de manera tangencial y por mi trabajo y por también informaciones que haces de cómo aprendemos las personas y cómo funcionamos y tal, pues sí que es algo muy importante, y yo no sé si estoy totalmente de acuerdo, que es la curiosidad, ¿vale? La curiosidad la tienes o no la tienes, pero te la pueden despertar. Pero si no tienes curiosidad, como para decir, bueno, me enseñan algo, pero voy a buscar más, voy a ver esto cómo puede ser, voy a experimentar, voy a meter al director dentro de una tina con agua a ver qué pasa, pues claro, este es como uno de los motores, es la motivación. Entonces, la motivación, si tienes curiosidad, ya tienes motivación, puedes tener también otras, ¿no? Pero la curiosidad es importantísima y algo que también es fundamental, que lo habéis nombrado también, es que tú tengas autoconfianza. O sea, que tú creas que tienes capacidad de, si eso te provoca curiosidad, llegar a saber más, ¿no? Y este par de cosas sí que el profesor Sergio sí que consigue despertarlas en los niños, ¿no? Estas dos condiciones que son súper importantes para mí. Entonces, esto entroncaría un poco en esa pregunta que uno se hace, ¿no? Cuando ve también la película, que es que si realmente ha habido algún maestro que nos ha marcado, ¿no? Qué importantes son los maestros, porque todos hemos tenido maestros. Y es, bueno, es importantísimo. Yo he repasado y he ido viendo que he tenido unos cuantos que en realidad han, ¿cómo os diré? Han condicionado, no es la palabra, pero sí que han marcado qué materias a mí me gustaban más, me gustaban menos, para qué servía yo, para qué no servía yo, ¿no? Y hay unos cuantos de estos y de hecho coinciden bastante con lo que luego me ha gustado y me he dedicado, ¿no? Y bueno, esto hace poco que lo vi, que es un vídeo de un tal Kurt Vonnegut, no sé si os suena, que en el curso de una charla de, bueno, un poco cuál es el guión de nuestra vida y tal, pues hace un pequeño ejercicio así un poco, no sé, le diría yo, un poco demagógico, ¿no? Pero dice, bueno, pero como símil de una situación que te da belleza y plenitud y serenidad es, bueno, pensad en algún maestro que os haya enseñado mucho, del que le estéis muy agradecido. Y me parece curioso que en el tiempo, eso no hace mucho que lo vi, que se dan esas condiciones. Yo creo que es para todos, a todos nos marca mucho eso, ¿no? Lo que diría, por decir algo que no me ha gustado, por lo menos no sé, me ha provocado un poco de duda, y no sé cómo lo veréis vosotros, es que me ha parecido ver un mensaje, no entro en todo lo que habéis dicho, porque sería repetirme, pero he visto, o sea, ese mensaje de si tú quieres, puedes, yo a veces lo cojo con pinzas,
cuando en una película o en un libro te ponen eso, porque, a ver, es como que carga, espero que me entendáis lo que quiero decir, es como que carga la responsabilidad a la persona, cuando en realidad las circunstancias socioeconómicas tienen mucho que ver con que una persona esté bien o no esté bien o pueda superar esa situación o no, ¿no? Y me recuerda un poco eso que el pensamiento súper positivo que está tan de moda, los de Estados Unidos, que parece que una persona, pues solo con su esfuerzo, pues realmente todo lo demás no importa. Pues a estos críos, claro que importa. O sea, que me parece muy bien que les dé curiosidad, que ellos se den cuenta, no con teorías, sino a la práctica, que si buscan y piensan, pueden pensar que ellos tienen capacidad, pero que no por eso van a superar la situación que tienen alrededor que no la han provocado ellos. O sea, no sé si me he podido explicar un poco. Aquí, Paloma, ¿vale? Como habéis comentado, Paloma es la que salió de esa situación. Los demás no. Luego tampoco sabemos que ha seguido ese profesor ahí, ¿vale? Y que sigue estando, pero no sabemos qué pasó con los demás niños, no sabemos qué pasó en los años siguientes, todo esto no lo sabemos. Lo que pasa es que Paloma es un caso como muy excepcional. Y es curioso, lo he leído en algún lado, bueno, no lo he leído porque ya se ve en la película, qué tontería he dicho. O sea, en realidad es curioso que ella construya un telescopio y tenga esa gran motivación por ser astronauta. Pero si os fijáis es que tiene la base esa al lado, porque como está en una zona fronteriza, pues está la base espacial esta de los americanos al lado. Claro. Eso es un poco lo que la motiva, supongo que en la historia real eso será así. Lo que sí he leído, que me parece curioso, para ponerlo aquí, es que la verdadera Paloma sale en la película. ¿Esto lo habéis leído vosotros? Pues es la bibliotecaria de la universidad a la que va la niña a buscar los libros de filosofía, le dicen, ¿qué quieres? Ética, no sé qué. Pues esa es la verdadera Paloma que sale en la película. Y me pareció muy entrañable, ¿no? Bonito. Y por darle ya un par de cosas, una es que me ha recordado un poco a Cantinflas este hombre a mí. No sé, vosotros por edad igual no lo conocéis, pero yo sí. Y mi padre se reía a carcajadas con Cantinflas. Pues había un momento que a mí me molestaba un poco, pero bueno, ahora que dices que es un cómico inveterado, pues ahora pues, lo entiendo un poco, a lo mejor le salía esta cosilla, ¿no? Pero yo no veo muy contenido, ¿eh? Sí, pero yo lo he notado, era como un tufillo, entre el bigotito, el deje mexicano y como el graciosillo que se ponía a veces, cuando se ponía a discutir, eso que de Cantinflas, que discutía de esa manera, a mí me lo ha recordado, pero bueno, a lo mejor todos los cómicos mexicanos se parecen a Cantinflas, no lo sé, ¿eh? No conozco tantos. Y la última cosa que os quería comentar, así como una cosa curiosa, es la situación que yo no me la esperaba, pero que me ha parecido genial, en clave de humor, pero que será real. Cuando les convocan a todos, recordáis que les convocan a todos porque al final han conseguido desbloquear los ordenadores. Y viene un técnico a explicarles, pero es que les explica cómo funciona un PC, pero los PCs no están ahí, solo le saca unos carteles diciendo esto es una CPU, esta es una no sé qué. Es como esas tomaduras de pelo, ¿no? De la gente a la que realmente les pueden tomar el pelo. Eso es lo último que quería comentaros y nada más de momento. Muy bien, muchas gracias. Luego hablamos, si no saca nadie, os lo comento yo, en quién se basa este sistema educativo. Digo ya el nombre, Sugatra, no sé si queréis ir buscando, Sugata Mitra. Aquí he encontrado varios puntos los puntos de Sugata Mitra. Luego los hablamos. Sugata Mitra es un hombre, un señor. Vamos con Mercé. Hola, Hola Mercé, qué alegría tenerte por aquí. bueno, bueno, yo creo que ya pienso que ya le hemos dado la vuelta a toda la película del derecho y del revés, pero bueno, yo diré lo que a mí me ha parecido. Bueno, primero de todo me llamó bastante la atención el hecho de que fuera basada en un hecho real. Y eso me di cuenta al final de la película. Durante toda la película me parecía pues que era una película muy esperanzadora y en algún sentido pensaba que no podía ser real, pero al final resulta que sí, aunque
Es verdad, que hay algunos puntos oscuros, como, bueno, oscuros, que son, bueno, menos esperanzadores, como es la muerte del niño o la niña que verdaderamente no puede superar, no puede salir de la familia y se tiene que quedar a cuidar a los hermanos, ¿no? Pero bueno, sobre todo me ha parecido una película sobre la importancia de ser persona, ¿no? De que toda la educación que se plantea en esta película está enfocada a escuchar, a, a dejarte un espacio, a un respeto a la individualidad como premisa para luego trabajar en la colectividad, de estar juntos pero separados. Y entonces esto pues me lleva a una frase que algunos pues de los de más edad pues la hemos escuchado mucho, que decía Marx, que decía de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Y esa frase, que a mí me parece obvia y que me parece indiscutible, es una frase que es, bueno, que pienso que está en la base de una película y de un pensamiento que siempre se ha entendido como radical, ¿no? Pero que a mí me parece que es imprescindible para crecer, ¿no? Cada cual, pues, y además en la película el profesor lo respeta, ¿no? Cada cual tiene unas peculiaridades, pues la niña que pues tiene afición por la astronomía, el que tiene afición por la filosofía, y todas las individualidades y todas las capacidades de cada uno son respetadas. Y es para mí lo necesario para crecer y para ser persona. El método actual que tenemos es un método que me parece funcional para una sociedad liberal, para una sociedad pues capitalista como en la que vivimos, y es un método que expulsa a gente del sistema que no puede entrar en ese engranaje, pues porque no tienen recursos económicos o porque no tienen recursos sociales, no tienen recursos personales del tipo que sea, ¿no? Pero que no tienen estos recursos. Y esa gente es la que se va quedando, la que va quedando expulsada. Y es la sociedad del si tú quieres, puedes, que te pone todo el foco en, bueno, en que, bueno, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero en realidad esto es mentira, porque está pensado para que haya toda una serie de gente que, como ya habéis comentado, quede totalmente expulsada de ahí, ¿no? Y que deja a gente en la cuneta. Y yo quería explicaros una experiencia que hicimos donde yo estaba trabajando hasta no hace mucho, es un centro de arte contemporáneo, y se hizo una exposición que se llamaba Escuelas del Mundo, de un fotógrafo que se llama Kim Manresa, ¿no? Y durante la exposición pues venían las escuelas, ¿no?, a hacer los talleres y veían la exposición y tal. Entonces un taller que hicimos pues consistía en pedirle a los alumnos de las escuelas cómo les gustaría a ellos que fuera su escuela actual. Esto estoy hablando de hace 5 años, o 6. Y me llamó bastante la atención que casi todos, les dábamos un espacio para que crearan ellos la escuela, ¿no? Y la escuela que creaban era una escuela de comunidad. No una escuela de estar todos sentados uno detrás de otro, sino de estar trabajando en círculo. Ellos querían verse, querían escucharse, querían interactuar con la mirada y no querían estar sentados en fila. Y esto, bueno, y además querían estar cómodos. Querían estar, pues tenían unos cojines, pues se ponían en los cojines, tenían su espacio para escribir. O sea, ellos crearon, les dimos, bueno, lo que teníamos allí, cada uno trajo de su casa, los que estábamos trabajando traíamos cosas de casa y unas cintas, y ellos marcaban como, pero en eso coincidieron todos. Todos buscaban una escuela en la que todos sus compañeros se pudieran ver y se pudieran escuchar y todos tuvieran un espacio. Y bueno, no sé, es que yo, no sé, visito las escuelas y todavía estoy viendo, por lo menos en la mayoría, pues que todos los pupitres y unos delante de otros. Yo es que no sé, está tan lejos de lo que ellos desean, me parece tan lejos que pienso, no sé, bueno, pero claro, ya funciona bien para este sistema, eso es verdad. Y bueno, ya está, nada más, ¿eh? Ya no me enrollo más. No, es fenomenal. Muchísimas gracias, Mercé. Vamos con Pilar.
Bueno, pues yo prácticamente salí con una sensación de pesimismo tremendo después de ver la primera vez la película. Empecé a ver críticas y cosas y parece que a la gente le transmitía optimismo. Dije, bueno, pues lo estoy viendo yo muy mal. La volví a ver y todavía me quedé con más pesimismo. Lo ha explicado muy bien Belén, así que no me voy a extender porque era prácticamente lo que yo quería comentar. Vivimos en una sociedad absolutamente competitiva donde unos juegan con ventaja y otros no. Y eso no se erradica de ninguna manera. Sí hay profesores maravillosos como este hombre, sí existen, no lo dudo, pero son tan escasos que cuando salen son noticia. Con lo cual, vamos mal. Y esta sociedad no se acabará porque le interesa a la mayoría o le interesa a una minoría más poderosa, mejor dicho. Pero esto funciona así. Pesimismo absoluto y como muy bien ha recalcado Belén, ¿quién ha salido de ahí, de ese estatus que tenían? La niña Paloma, que por supuesto es que Paloma es un genio, se salía de lo normal, de todos los parámetros normales. El resto, el uno muerto, la otra cuidando a hermanos y los otros sí, estaban aprendiendo más, consiguieron lograr aprender más y tener más inquietudes, pero ahí se queda la película. Entonces, nada más que eso. Yo me quedé con un regusto mal, pero no por la película en sí, la película me ha gustado. Lo que me quedé con el regusto mal de la sociedad en la que vivimos y ya está. Muy Y bien, nada más. muchas gracias. Bueno, mi experiencia en coles, que yo trabajo en coles y todos los días además trabajo enfrente de los profes y los veo con mis obras, yo estoy, aunque estoy actuando, yo me estoy fijando en todo, y están muchas veces, en vez de estar eh, disfrutando con los niños de la obra y disfrutando con ellos y compartiendo, están con el móvil. Eso es increíble, están con el móvil. O están haciendo trabajos que tenían que hacer de recortar cosas, de Halloween, lo que sea, pues están haciéndolo. Y es la verdad que es descorazonador lo que es por ahí. Hoy, por ejemplo, está un colegio en Fuenlabrada, está genial, porque es una cooperativa, por lo tanto es un cole privado, supongo que concertado, no lo sé, pero sé que es cooperativa. Y no sé si hay alguna norma que ninguno iba con móvil y todos, además que no iba ninguno con móvil de los profes, y estaban todos ahí sentados disfrutando con los niños. Y la verdad es que eso me ha alegrado. Pero es un porcentaje muy pequeño. Sol, ¿no? Y las nuevas generaciones de profes, Felipe. Hola, Hola, pues Ramón, bueno, Ramón son los pues dos. poco más que decir de lo que habéis dicho, pero bueno, voy a subrayar algo. A mí el nombre, como parece que dijo Belén, el nombre radical o sea, me ha puesto en base de la película, ¿no? Pero yo más que nada, el director lo que ha hecho con este nombre radical no es por el tema que también de la educación, sino también de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana que es por lo que tenemos, por lo que nos ofrecen, por los medios de comunicación, es una sociedad bastante frustrante. Bueno, lo que él intenta es cambiar la sociedad mediante la educación, cambiar ese sistema mediante la educación y elevar ese potencial de los críos, de los seres humanos, mejor dicho, elevar ese potencial para ser mejores. Lo que pasa, que ya también ya voy a repetir un poco, lo que pasa es que para este potencial, elevar este potencial de los niños, eh, hay que crear otras necesidades de vida. No se puede crear potencial, tener un gran potencial y ser un gran, un gran ser humano cuando tus necesidades no están cubiertas. Cuando tú necesitas trabajar para poder vivir y trabajar mucho para poder vivir mal, es lo que realmente suscita la película, que es el trabajar mucho para vivir mal, para estar encima de la mierda, para poder hacer un telescopio, para aguantar a los narcotraficantes y al final ser una víctima de ellos, para aguantar una familia que el padre ni siquiera mira a la cámara cuando se va
y deja ahí a todos los críos con la madre embarazada. En fin, aguantar todo eso y que ese potencial de la gente, de los niños, suba, pues es muy difícil. Tan difícil que solamente uno, que es Paloma, como ya toda ella habla de ella, pues lo consigue. Por eso el elevar ese potencial es primero una necesidad de vida que vivir en la miseria es muy difícil seguir hacia adelante. Y bueno, yo lo último que ya quería deciros es de un amigo, de un compañero mío que también escribe poesía. Tiene una poesía y el último verso, dice: ¿cómo se puede trabajar tanto y ser tan pobre? Eso es lo que yo creo que la película viene a decir. Sol, ¿tú quieres comentar algo? Pues bueno, no, es que ya todo, vamos, me parece fantástico todo lo que todo el mundo ha apuntado. Yo también me quedé con un mal sabor de boca de la película y bueno, sobre todo vamos a ver, por la actitud que la pobre niña, ¿cómo se llamaba? Lupe, que tiene que quedar cuidando a los niños. Y sobre todo también porque aquí se ve que esto se promueve lo que es la tecnología en contra de las humanidades. Es decir, la niña quiere estudiar filosofía y, bueno, será a lo mejor una coincidencia, pero la única que sale un poco airosa es Paloma, que es una niña, digamos, ingeniera o matemática, es decir, las otras cuestiones que son más humanistas, pues se dejan un poco a un lado. Y una cosa que me chocó bastante, bueno, me chocó bastante, no, es que qué interés tiene el profesor en ir a ese colegio? Es decir, él viene seguramente de otra escuela, de otro tipo, pero lo que quiere es experimentar con niños de una clase social muy baja su metodología. Viene como, de alguna manera, escapando de algo, ¿no? Creo. Y después también me ha gustado mucho, que es un poco extraño, la figura del director de la escuela, que le apoya de una manera, es decir, asombrosa de alguna forma, en contra de todos los demás compañeros que lo ven como un elemento distorsionador de lo que es su forma de la enseñanza. Y bueno, y me hace gracia una frase que dice el director que dice: ojo, ten cuidado y no le pegues una patada al avispero. ¿Por qué? Porque si tú haces algo ahí y eso salta, como si dijéramos, no sé, se pierde como el sistema, ¿no? Un poco, ataca a todo. Y bueno, eso, eh, a mí me ha dejado un poco deprimida la película. Bueno, muy bien, gracias. De nada. Vamos, Pepe Tono o Belén. Pepe Tono. Pepe Tono. Bueno, que se han dicho tan pocas cosas que me he visto en la obligación de intervenir. Así que, mira, respecto a lo que acaba de decir Sol, de por qué va, no sé si es exactamente por eso, pero cuando se lo pregunta al director, que se nota que Sol tiene carácter de directora porque se hace la misma pregunta que el director. Cuando se lo pregunta al director, le enseña un recorte de prensa en que dice que le han concedido ordenadores a esa escuela. Y de ahí sale todo el lío del avispero y todo eso después de ello. Luego, respecto a lo de que si es pesimista u optimista, yo creo que muestran como que se salva una chiquita, pero claro, es una casualidad. No se tenía que haber salvado nadie, porque en realidad una persona sola puede salvar a alguien, pero los demás se van a ahogar, porque si se está naufragando un barco y hay uno que nada y tal, puede salvar a uno, pero no puede salvar
a 100. Y entonces es el sistema lo que tiene que cambiar para que se salven los niños. Y él demuestra que si en vez de uno fueran miles de maestros que tuvieran esa conciencia, cambiarían las cosas en ese aspecto. Porque dice, sí que se puede cambiar. No está diciendo, no es el sistema de si se quiere, se puede, que dice Ayuso o quien quiera que lo diga. No dice eso. Dice, aun queriendo, no se puede. Se salva una chica que se hubiera salvado en cualquier situación, porque hubiera llegado a nado ella. De una u otra manera hubiera llegado a nado. Pero él la pone en la tesitura de poderse salvar. Y ya está. Y Cantinflas. Y Cantinflas, y Cantinflas. Sí, a mí también me ha recordado a Cantinflas, pero por el tono con el que habla, pero también hay otra cosa, y es que Cantinflas en sus películas siempre está al lado de los pobres, de los desfavorecidos, y siempre hay un alcalde o alguien a quien que no le gusta que Cantinflas esté haciendo lo que hace. Y este chico pues hace un Cantinflas serio, pero es un Cantinflas. Muy Y bien. bueno, supongo que ya nadie tendrá nada que añadir después de esto. Bueno, yo sí. Hemos hablado de Sugata Mitra, hemos hablado de Sugata, no la de Pilar, que está por ahí, sino Sugata Mitra. Y nada, he encontrado pues eso, los puntos. Bueno, Sugata Mitra fue un profesor experto en tecnología aplicada a la educación, que mantiene que los niños pueden aprender por sí mismos y se encuentren en un ambiente y con unos maestros que estimulen su curiosidad y les den libertad para investigar. La educación consiste en lo siguiente. Hay que apostar por una educación mínimamente invasiva. La iniciativa Hole in the Wall, que significa agujero en el muro, demostró que el aprendizaje por exploración permite a los niños construir sus propios conocimientos de forma autónoma, incluso sin formación previa. Solo es necesario un ambiente estimulante. Eso lo vemos en la película. El trabajo en grupo es más eficaz. Se van ayudando unos a otros. Las tecnologías educativas son esenciales. Pueden aportar mucho al proceso de aprendizaje, especialmente en las escuelas de zonas más desfavorecidas y remotas. No son sustitutas de los profesores, son herramientas útiles, tanto para los alumnos como para los profes. La educación es un sistema autónomo. El aprendizaje es un fenómeno emergente que surge de manera espontánea en un ambiente adecuado. La educación se organiza por sí misma. La estructura aparece sin intervención explícita del exterior. Y el alumno evoluciona y empieza a hacer cosas que no estaban previstas. Aprender más allá de lo que se había planteado en el inicio. El futuro de la escuela pasa por los entornos de aprendizaje autoorganizados. Ya sea en la escuela o en casa, este sistema apuesta por grupos de trabajo colaborativos en los que los niños investigan, crean y comparten conocimientos sin la dirección de los adultos. Solo necesitan un ordenador, conexión a Internet y estudiantes dispuestos a aprender. Por eso él estaba siempre con el tema de los ordenadores y del Internet. Las grandes preguntas despiertan el aprendizaje. El papel del docente debe cambiar. En esta propuesta autoorganizada, el docente ya no emite el conocimiento, ni dirige el proceso, ni se sitúa por encima del alumno. El profesor es el responsable de plantear las preguntas o los retos a los alumnos. El error es parte del proceso de aprendizaje. Lo importante no es tanto encontrar la respuesta correcta a las grandes preguntas, como el proceso de conversación y búsqueda, el razonamiento, la colaboración, las equivocaciones y el aprendizaje que se deriva de ellas. Las escuelas tal y como las conocemos están obsoletas. No es que sean inservibles ni los centros escolares ni el sistema educativo, sino que todo ha quedado anticuado, porque se construyó con la finalidad de preparar a las personas para desarrollar un trabajo de desenvolverse en una sociedad que no es la actual ni la que nos espera en el futuro. Por lo tanto, hay que rediseñar la educación. Por lo tanto, todo eso es lo que hemos visto en la peli. Sugata Mitra. ¿Vale? Pues nada, ¿algo más? Mercé, perdona. No te había visto. Tira. Perdona, es que no lo he entendido bien. ¿Tú has encontrado que este sistema es el que inspira la película? El que inspira al profesor que existe realmente, a Sergio Juárez, que Vale, es vale, no. Es porque Sergio Juárez sigue
Este sistema. que sigue el sistema de Sugata Mitra. No, no, porque lo digo porque al haber otros métodos como el Waldorf o otros, así Sí, pensaba. pero en este caso sigue a Sugata Mitra y bueno, hemos visto que sí que se ve bastante en la película todo lo que vemos. Vale, vale, no, no, es que yo no lo había leído en ninguna parte, por eso ahora. Realmente no sé si es un sistema o simplemente un hombre que desarrolló esos puntos como algo que se puede, con que se puede realizar. O sea, no sé si es que no entiendo si el Montessori o el Waldorf o algo de eso o sea, no Un entiendo lo que sistema. no entiendo no entiendo qué separa, no entiendo qué diferencia hay entre un sistema y una persona que propone estos puntos para que se realicen como sistema. O sea, no Bueno, el sé sistema si, que hay escuelas que siguen ya, estos métodos, ¿no? Incluso, bueno, las escuelas Waldorf es que están, sí, bueno, pues eso. creadas por. Pero yo Y. no te puedo contestar a esa pregunta porque yo simplemente te he comentado que existe Sugata Mitra y como yo sigo el sistema de Sugata Mitra, tendrás que buscarlo en internet para, para encontrar la respuesta. Muy bien. No, no, ya he mirado, pero no sabía si es que te había parecido, es que has encontrado que el profesor sigue este sistema. Vale, vale, ya está. Sí, sí, he Vale, encontrado que el profesor sigue este sistema. vale, vale, muy bien, ya está, ya está. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ahora estaremos un poquito en el post y ya la semana que viene nos visita Jaume Ripoll, una horita, de 7:30 a 8:30, un miércoles 30, para hablar de filming, de todas las sugerencias que queramos hacer. Pero antes, ¿os creíais que había acabado? Yo también, pero no. Hay una mano levantada. Así que, Oli y Ramón, quieren hablar. No, nada, era solo para ampliar lo que tú decías de la educación de esta persona. No sé quién era, no me acuerdo. Sugata Mitra. Sugata Sugata Mitra. Mitra. Pero hay otro principio educativo, no sé si habéis oído hablar de Summerhill, que es un principio educativo que se basa prácticamente en lo mismo, que es por ejemplo, la firme convicción en la bondad de los seres humanos, en la felicidad como máxima aspiración de la educación, en el amor y respeto como base de la convivencia y la importancia de la corporalidad y la sexualidad. También que se habla en la película también sobre el sexo. Ausencia de exámenes y calificaciones, ausencia de no obligación a ir a las clases. En esta escuela se podría utilizar eso porque tenían que trabajar para poder comer. La asamblea como órgano de gestión, el círculo de los chavales, la ausencia de sermones, de reprimendas, un trato igualitario que ya habéis hablado entre niños y adultos, y una cosa importante que tampoco se ha hablado aquí en el círculo que estamos, no se imparte enseñanza religiosa. No, yo no, en la película no, a nadie habla de religión, ni siquiera hay un cuadro religioso. Bueno, en la casa sí hay un cuadro de una virgen, pero bueno, en la escuela no se habla de enseñanza religiosa. Y eso es México importante. y sobre todo en esta zona son muy de vírgenes. Sí, sí, pero vamos, pero que en la escuela no se habla de religión, ni de virgen, ni nada, ni siquiera de muerte. También son muy amados, también les gusta mucho la muerte en ese país. Muy bien. Bueno, pues nada más. Pues nada, lo que decía, tendremos a Jaume Ripoll, que le podremos preguntar todo lo que queramos sobre filming, hacerle sugerencias, todo lo que queráis. Y dentro de 2 semanas tendremos Defiende tu peli, nuestro programa donde cada uno defiende una película y eh, tiene que convencer a todo el mundo que esa película es la indicada para hacer el Cineforum. Muy bien. Gracias a todos y nos vemos semana que viene. Hasta luego.